Para terminar ya con los géneros periodísticos, voy a hacer un repaso muy rápido de los géneros que hemos ido viendo en las sesiones anteriores. Recordad que vimos los géneros informativos, vimos la noticia y el reportaje. Ya sabéis que la noticia es el género rey de los periódicos o también de los noticiarios, del telediario, para entendernos. Sabéis que la noticia tiene una estructura muy particular, un tipo de lenguaje en el que destaca la objetividad. El reportaje vendría a ser una noticia mucho más ampliada, vendría a ser una noticia en la que se documentan más los redactores y a partir de ese reportaje sí que podemos decir que, aunque sea informativo, ya se ve un poco más la subjetividad del periodista, pues por ejemplo, a la hora de elegir el titular, a la hora de elegir el enfoque. Los reportajes implican algo más de subjetividad que las noticias puramente. En los géneros de opinión hablamos del artículo de opinión y de la columna de opinión, que ya sabéis que la única diferencia que tienen es la forma, y tanto el artículo como la columna son textos escritos por periodistas, por personas de reconocido prestigio, muchas veces por escritores reconocidos también, que dan su opinión, dan su punto de vista sobre un tema, muchas veces un tema de actualidad. En este caso nos encontramos con textos que son argumentativos, con su tesis, sus argumentos, su conclusión, y muchas veces esos textos están tan bien escritos, sobre todo cuando son escritores, literatos, los que se dedican a ello, esos están tan bien escritos, como os decía, que muchas veces ya son directamente ensayos. También dentro de los géneros de opinión nos encontramos con los editoriales de los periódicos, que, como os expliqué también el otro día, son textos de opinión que vienen sin firmar, son los únicos textos de opinión que van sin firmar, porque recogen la opinión del periódico sobre un tema determinado, sobre una cuestión de actualidad normalmente. Pues ahora la mayoría de periódicos han dedicado una editorial al aniversario de la guerra de Ucrania, y es el punto de vista del periódico sobre si hay que enviar tropas, si hay que enviar más armamento, sobre si el gobierno tiene que implicarse más de alguna manera, lo que sea, pero es el punto de vista del periódico sobre una cuestión concreta. También es un texto argumentativo. No suele estar tan bien escrito como los artículos y las columnas, no es tan ensayo, es más un texto argumentativo, ¿no? Después, vimos también que los lectores pueden comunicarse con el periódico en una sección que antes se llamaba cartas al director y que ahora se llama normalmente cartas de los lectores, y que son justamente eso, son textos que los lectores envían al periódico, ahora ya no en papel sino a través del correo electrónico, en los que los lectores dan su punto de vista de una forma breve sobre también alguna cuestión de actualidad. Las cartas al director muchas veces tienen respuesta. Hay medios de comunicación que permiten que las cartas al director tengan respuesta a través de comentarios de otros lectores, y hay periódicos que permiten comentarios de los lectores no solamente en la sección de opinión, sino también en la sección de noticias o en cualquier otra parte del periódico. Aunque sí, hay algunas veces en las que hay que estar suscrito al periódico o hay que haberse inscrito en algún sitio para que te dejen opinar. Y muchas veces esos comentarios son moderados, es decir, hay alguien que los lee primero antes de publicarlos, pues porque muchas veces ya sabéis que como en internet todo es anónimo, la gente se pasa mucho. ¿Vale? Cuando hablamos de géneros mixtos, que es a los que nos vamos a centrar ahora, aquí os puse la entrevista, pero como ya os dije, la entrevista tanto podría ir en géneros informativos como en géneros de opinión como en géneros mixtos. No sé si ayer alguien vio la entrevista que le hizo Jordi Évole a una escritora española que ahora tiene 80 años, que es Maruja Torres. Esta mujer además fue una de las primeras mujeres corresponsales de guerra en España, y ha sido siempre una mujer muy libre y muy liberal en el sentido más amplio de la palabra, y una mujer muy moderna, además una mujer que venía de una familia trabajadora y en fin, su padre les abandonó a ella y a su madre cuando ella tenía 7 años, alguien que ha luchado contra una sociedad que entonces era una sociedad mucho más machista que ahora. Imaginaos, corresponsal de guerra. En uno de los conflictos, a su compañero, ella era la que redactaba las crónicas, ahora hablaremos de la crónica, redactaba las crónicas de la guerra de Beirut y, no, perdona, en Panamá, redactaba las crónicas de un golpe de Estado, y hubo
un americano mató al fotógrafo que iba con ella, era su compañero. Entonces, bueno, ella se metió debajo de un coche, ella salvó la vida, pero el compañero no, el compañero le pegaron un tiro. Entonces, ¿por qué os cuento todo esto? Porque la entrevista de ayer de Jordi Évole, claro, él admira a esta mujer, la adora, y se notó muchísimo en la entrevista, muchísimo. En la sexta. En la sexta, o sea, él la adora y se nota. Entonces, es lo que os decía el otro día también con la entrevista que ella de hace del rapero, que se notaba que es muy diferente titular de una manera, titular de otra, preguntar de una manera, preguntar de otra, terminar la entrevista de una forma, terminar la entrevista de otra. Ayer, por ejemplo, la entrevista con Maruja Torres, bueno, Jordi Évole se la llevó a Roma, ella se había roto el fémur hace tiempo y hacía mucho tiempo que no lo usaba, y Jordi Évole se la llevó a Roma, y la entrevista termina, ellos dos en un bar, yo creo que es el bar del hotel donde estuvieron, y ella termina bailando, agarrada, con el maître del bar, un señor estupendo, y los dos ahí bailando. Claro, si tú no amas al personaje, ya le pones una iluminación que no le favorezca, ya no haces lo mismo que hizo Jordi Évole con ella. Por eso os digo que las entrevistas, me da igual si las situáis como mixto, como género de opinión o como género informativo, ¿vale? Textos que sean puramente mixtos, textos que claramente son textos mixtos. Mirad, pues aquí situaríamos dos, que son la crítica y la crónica. La crítica y la crónica. ¿Qué es una crítica? Una crítica es un análisis valorativo sobre algún hecho cultural. Por ejemplo, una crítica de una película, una crítica de una serie, una crítica de un programa de televisión, una crítica de una ópera, una crítica de un concierto. Y cuando digo evento cultural o producto cultural, me da igual si es un concierto de rap o si es un concierto de música clásica. ¿Qué hacen los críticos? Claro, porque es un género mixto. Un género mixto es un género que tiene una pequeña parte de información y que luego tiene una parte de opinión. Imaginaos que es una crítica de una película. Yo primero, si fuera crítica, antes de nada, criticar no significa hablar mal. Criticar viene de un verbo griego que es el verbo krino, que significa opinar. Entonces, la crítica puede ser favorable o puede ser desfavorable hacia ese producto cultural. Entonces, imaginaos que yo soy una crítica de cine, me voy a ver una película, mi crítica empezará explicando o poniendo de forma esquemática el título de la película, quién es el director, quiénes son los actores, cuál es la duración, a qué género pertenece. Eso es lo que voy a poner arriba y que va a ser plenamente objetivo. Probablemente mi crítica también empezará con un breve resumen del argumento. No sé si tenéis algún canal de estos de pago, pero si tenéis algún canal de pago, es lo que cuando entras en Netflix, antes de empezar a ver la película te sale, o en Movistar, o en HBO, que te sale en la nacionalidad de la película, la duración, los actores, el director, el género y luego un pequeño resumen. Entonces, esa sería la parte de la crítica que sería la parte objetiva. ¿Cuál sería la parte subjetiva? Pues luego la opinión de la persona sobre ese producto. ¿Me ha gustado, no me ha gustado y por qué? Luego la segunda parte de la crítica es un texto argumentativo, en el que la persona, normalmente una persona especialmente preparada, hay críticos de cine, en los medios de comunicación hay críticos de cine, hay críticos de música clásica, porque imaginaos que yo trabajo en un periódico y me mandan a mí a hacer una crítica de una ópera. O sea, a mí me gusta, pero yo no entiendo nada, o sea, yo no distingo un do de un fa. Entonces, ¿yo qué voy a opinar de los cantantes? Voy a decir si me han gustado o no me han gustado, pero no puedo hacer una crítica, igual que si, por ejemplo, me tocara hacer una crítica de un libro. Si alguien publica una novela y tengo que hacer una crítica, pues algunas novelas he leído y probablemente mi crítica va a ser más acertada. Entonces, ya os digo, los periódicos grandes tienen crítico literario, tienen incluso crítico para la poesía, porque la poesía es un género que requiere una preparación especial, crítico cinematográfico, crítico de música, digamos, no clásica, crítico de música clásica. Claro, ¿qué pasa? Que esos críticos normalmente son muy mayores y cuando ahora hablan de música, pues claro, los cantantes que tienen 60 o 50 años pues los ponen súper bien, les cuesta más entrar en la música urbana moderna, pero bueno, poco a poco, poco a poco. Entonces, eso es una crítica. Y, por supuesto, las críticas van siempre firmadas. Se pone el nombre de la persona que ha hecho la crítica, porque es un texto subjetivo al final, quitando
lo del principio es un texto subjetivo. ¿Sí? Después luego uno ve de qué crítico se puede fiar y no. A mí, por ejemplo, me gusta mucho el cine, yo leo críticas de algunos críticos de cine y siempre estoy de acuerdo con ellos. Y luego leo críticas de otros y nunca estoy de acuerdo. Cuando me recomiendan una película, a mí me parece horrorosa. Y hay críticos que cuando me dicen esta película es buena, yo sé que la voy a ver y me va a gustar. Pues porque tenemos más o menos el mismo gusto, ¿no? Porque yo he cultivado con ese tipo de películas, yo qué sé, ¿eh? Pero bueno, luego uno ya aprende, ¿no? A elegir el crítico me refiero. Aquí tenéis un enlace a una serie de televisión, pone recientemente estrenada, pero la serie creo que tiene como 2 años. Es un documental que se hizo sobre una política española nerenca. Esta chica denunció al alcalde de Ponferrada por acoso sexual hace muchos años, hace como 20 años, y tuvo un juicio horroroso, un juicio mediático horroroso. Fue tan horroroso el juicio que tuvieron que cambiar al fiscal y al juez de los interrogatorios que le hicieron a ella. Y al final ella ganó el juicio, pero tuvo que irse a vivir fuera de España, y vive en Londres, y bueno, fue como la primera mujer del Me Too español en denunciar públicamente un caso de acoso sexual. Y ya os digo, el documental está muy bien, muy bien, muy bien. Y aquí tenéis el enlace a la crítica cuando lo estrenaron. ¿Qué es una crónica? Bueno, una crónica es muy habitual en las retransmisiones deportivas y también son muy habituales las crónicas de guerra. Al final, un partido de fútbol, un partido de baloncesto, al final acaba siendo casi también una guerra, ¿eh? Sí, entre dos ejércitos deportivos, pero acaba siendo una guerra. ¿Qué es una crónica? A ver, en una crónica nos encontramos, por una parte, unos hechos narrados, pero al mismo tiempo que se van narrando esos hechos, se va haciendo una valoración. Pensad en una crónica de un partido de fútbol, ni siquiera escrita. Pensad cuando los periodistas hacen una retransmisión de un partido de fútbol. A medida que van diciendo si el dibujo es un 4-4-2 o si el delantero se está adelantando al mediocentro, o si el carrilero se incorpora al ataque, yo que sé, al mismo tiempo va diciendo esto, va valorando las diferentes acciones, y muchas veces incluso dicen el árbitro ha señalado penalti, pero me parece que no lo es. Sí. Y que las crónicas tienen mucho de subjetividad, de opinión y de valoración, se ve muy claramente cuando uno lee una crónica de un partido de fútbol, por ejemplo, de un Madrid-Barça, sobre todo si ha estado muy ajustado al resultado, y lee la crónica en un periódico de Madrid o en un periódico de Barcelona. Parece que han visto dos partidos completamente diferentes. Completamente diferentes. Incluso, si por ejemplo hay un penalti, que tú dices, un penalti clarísimo, clarísimo, el otro lado siempre va a decir que el penalti ha sido dudoso, o que el penalti podía no haberse pitado, o que se pitó ese penalti, pero que en cambio hubo dos a favor del otro equipo que no se tenían que haber pitado. Si hacéis algún día el ejercicio, además ahora que con los canales estos en Movistar se puede ver, y veis por ejemplo un trozo de un partido de un Madrid-Barça en Telemadrid, y veis el mismo trozo de ese partido, lo volvéis para atrás y lo veis en TV3, son realidades paralelas, de verdad, pero mundos absolutamente dispares. Y eso es una crónica. ¿Qué ocurre? En las guerras pasa lo mismo. En las guerras, imaginaos por ejemplo que yo ahora a Maruja Torres la mandan a cubrir el conflicto entre Ucrania y Rusia. Ella es muy probable que esté del lado de los ucranianos, como estamos en Occidente. Pero claro, luego tú hablas con rusos y te dan un punto de vista completamente distinto de la guerra. Sí, que puede ser un punto de vista que viene marcado por la propaganda política y por lo que queráis, pero ellos tienen una visión completamente diferente. Bueno, y eso en España se veía clarísimo durante la Guerra Civil. De la misma batalla, la crónica que hacían los medios republicanos y la crónica que hacían los medios franquistas eran, pues eso, dos mundos completamente opuestos, de la misma batalla. Y por cierto, solamente como curiosidad, durante la Guerra Civil, el periódico ABC, que yo creo que es el más antiguo de los que se publican en España todavía, el periódico ABC tenía dos ediciones. El periódico ABC tenía una edición en territorio republicano y una edición en territorio franquista. Como curiosidad, Qué inteligente. Sí, como curiosidad. Sí, fue el único, No vamos a ver fue el único, público. No, por si acaso, por si acaso. Venga, va, y luego lo que os he dicho de las entrevistas. Bueno, y aquí tenéis una actividad de refuerzo en la que tenéis diferentes actividades y tenéis que ver si el texto es una crónica, si es una crítica, veréis que tenéis diferentes ejemplos.
y tenéis que decir si es un texto de opinión, por qué. Hay una parte que es más tipo cuestionario y luego hay una parte más que es de tipo ¿Y se puede redactar. repetir? Estos, bueno, si quieres repetirlo, lo tienes que decir, porque te lo tengo que volver a abrir. Pero estos no tienen tiempo, estos sí que no tienen tiempo. Y con esto hemos terminado un texto periodístico. Recordad, en el examen os lo voy a preguntar, bueno, recordando, en el examen os lo voy a preguntar siempre todo en aplicado. No os voy a preguntar, explícame cuál es la estructura de una noticia, sino que os voy a poner una noticia para que me expliquéis cuál es la estructura a partir de la noticia. Os voy a dar una noticia sin entradilla para que escribáis la entradilla. O os voy a dar una noticia para que a partir de la noticia escribáis una carta al director. Sí, pero siempre va a ser aplicado. La teoría, excepto una pregunta que hago de literatura, ya lo sabéis que es de respuesta muy corta, la teoría siempre la prefiero aplicada. ¿Vale? Venga. Si no tenéis ninguna pregunta, pasamos ya a la literatura. ¿Qué es la literatura que vamos a ver en este tema? Pues mirad, la literatura que vamos a ver en este tema es la literatura del siglo XVI. Oh, perdona, del siglo XVI. Del siglo XIX, no, del siglo XIX. A ver, no voy a partir del orden cronológico que ya vimos en tercero, pero sí que para hablar de la literatura en el siglo XIX me tengo que remontar a la literatura del siglo XVIII, que es lo último que vimos en tercero. Si os recordáis, la literatura del siglo XVIII era la literatura del neoclasicismo, era la literatura de Leandro Fernández de Moratín, del sí de las niñas, del respeto por las normas, por las reglas, por las 3 unidades, ¿lo recordáis en teatro? Era una literatura que tenía básicamente como función enseñar, era una literatura didáctica, era una literatura en la que todo estaba puesto en función de que la gente aprendiera a través de los textos. No era una literatura para que el lector se lo pasara bien, o por lo menos no era para que se lo pasara bien como función principal. Ellos, los autores neoclásicos, eran partidarios de una máxima latina, de un autor del siglo I después de Cristo, que decía que había que enseñar deleitando. Entonces, géneros como la fábula, estas historias protagonizadas por animales, que siempre tenían una moraleja, eran muy adecuadas para transmitir conocimientos a la gente que las leía o que las escuchaba. La gente que iba a ver las obras de Moratín, como el sí de las niñas, aprendía que había unas formas de comportarse y que uno no debía casarse si tenía 65 años con una niña de 15 o 16, porque esos matrimonios estaban abocados al fracaso. Entonces, era una forma de enseñar no solamente conocimientos, sino también comportamientos, ¿sí? ¿Y qué ocurría con la literatura del neoclasicismo? No sé si lo recordáis, que era una literatura que al final estaba muy alejada de la mayoría de la gente. Era una literatura para las élites, era una literatura para la burguesía. Y se suponía que la burguesía era la que tenía que asimilar los conocimientos o que tenía que asimilar los comportamientos que esas obras implicaban y después irradiarlos hacia abajo. Era un despotismo ilustrado de todo para el pueblo, pero sin el pueblo. O sea, esa élite aprende, esa élite asimila y luego esa élite, con sus ejemplos y también con sus palabras, enseña a los que están por debajo. Esta es la teoría. Pero a la gente normal no le gustaba la literatura del siglo XVIII porque era una literatura que al final se alejaba mucho de lo que quiere la gente normal, que es pasárselo bien en el teatro, o leyendo, o escuchando, o lo que sea. Entonces se produjo aquel divorcio entre la literatura y la gente normal, y ese divorcio se va a convertir otra vez en pareja, ¿sí? En matrimonio bien admitido durante el romanticismo. El romanticismo va a recuperar otra vez a gran parte del público. Y es más, nosotros hoy en día tenemos muchas cosas de las que todavía nos vienen del romanticismo, ¿no? Nosotros todavía somos hijos del romanticismo. El romanticismo sería el movimiento literario que ocuparía la primera mitad del siglo XIX y que se va a oponer paso por paso al neoclasicismo. Donde el neoclasicismo ponía enseñanza, el romanticismo va a proponer sentimiento. Donde el romanticismo proponía respeto por las normas, el romanticismo va a poner ruptura y libertad. Donde el romanticismo proponía unos modelos burgueses de comportamiento, el romanticismo va a proponer piratas, bandoleros, personas con un
misterio detrás, con un secreto oscuro, donde el neoclasicismo proponía finales felices, el romanticismo va a proponer siempre finales desgraciados. Donde el neoclasicismo proponía una naturaleza amigable y estable, el romanticismo va a proponer noches, tormentas. De hecho, son obras románticas, aunque parezca mentira. Frankenstein, la primera historia de Drácula, que no se llamaba Drácula de Bram que es posterior, se llamaba El vampiro, la novela gótica, esta novela de misterio, con apariciones fantasmagóricas, Moby Dick, probablemente os suena, la ballena esa del Capitán Ahab, La letra escarlata, El último mohicano, a lo mejor os suena de haber visto alguna adaptación en forma de película. Todo eso son obras del romanticismo. Y el romanticismo, entre otras cosas, por ejemplo, se inventa algo que nos va muy bien hoy. En las películas, hoy en día todavía, cuando hay un funeral, llueve. Cuando el chico y la chica se enamoran, un sol radiante. Cuando el chico y la chica se pelean, tormenta. Cuando el chico y la chica están tristes, siempre detrás del cristal las lágrimas se mezclan con las gotas de la lluvia. Vale, a eso se llama falacia patética. Y eso también es del romanticismo. Y luego, finalmente, algo... Falacia patética se llama. Sí, bueno, los románticos, ahora lo explicaré, los románticos son tan egocéntricos que se creen el centro del mundo. Y entonces, en las obras, hacen que la naturaleza se acompase a su estado de ánimo. No es al revés, ¿eh? No es, ay, yo estoy triste porque, ay, estoy apagada porque llueve. No. Como yo estoy triste, la naturaleza se compadece de mí y llueve. O sea, es que son como adolescentes permanentes, los románticos, así les va. El que llega a los 40 años es de milagro, se murieron todos jovencísimos. Entre los que se mataban y los que buscaban la muerte, en fin, de forma, ya os contaré alguna, La cuestión, otra de las cosas que los románticos nos han dejado a nosotros es la idea de la originalidad. Fijaos, en el Renacimiento renace el gusto por la cultura clásica. En el neoclasicismo volvemos a encontrarnos con una vuelta al clasicismo, es decir, una vuelta a los modelos de la antigua Grecia y de la antigua Roma. Los románticos rompen con todo, y va a ser la primera vez en la que, cuando yo escriba una obra, no voy a tener presentes a los modelos anteriores para imitarlos y superarlos, si es posible, sino que voy a romper con todo lo anterior y voy a crear géneros nuevos, modelos nuevos, y eso es algo que nos pasa, oye, la originalidad va a ser un valor y es algo que nosotros arrastramos. A lo mejor vas al cine, o ves un cuadro, o te vas a comprar algo de ropa, y a lo mejor no te termina de gustar, pero dices como algo positivo, pero es original. ¿A que sí? Para nosotros, que algo sea original es un valor. Pues esto, por primera vez, ocurre en el romanticismo. También, por primera vez en la historia de la literatura, vamos a encontrarnos con lo que os he dicho, con historias de fantasmas, con la fantasía desatada, con los sueños. Muchos escritores románticos tenían un papelito y una pluma al lado de la cama y en cuanto se despertaban, anotaban lo que habían soñado. Por eso muchas veces nos encontramos con escenas oníricas de mundos inventados en la época del romanticismo. Nace la primera protonovela de ciencia ficción, que es Frankenstein, que además es también la primera novela de terror, como las entendemos hoy en día. Nace también el género de detectives, a través de un autor americano, Edgar Allan Poe. Entonces, va a ser, ya os digo, el romanticismo va a ser una época que va a dejar muchísimas cosas para nosotros todavía hoy en día. Somos más románticos que otra cosa. Ya cuando hablemos de los héroes del romanticismo, que no me va a dar tiempo hoy, pero en la próxima clase, ya veréis que si habéis leído o habéis visto las obras estas de Grey, vais a ver que la historia es una historia del romanticismo. Lo único que le falta es un final infeliz, pero el resto, el tipo de héroe, la relación que se da entre ellos dos, la mala que está por ahí, o sea, son historias del romanticismo. Ahora, ¿por qué nosotros le llamamos romanticismo al sentimentalismo? ¿Por qué nosotros a pasear por la orilla de la playa, con la luz de la luna, de la manita, al atardecer, que no te pica el mosquito, no sé por qué, los románticos no, porque a mí me ponen en la calle, pero bueno, ¿por qué eso le llamamos romántico? Pues porque en muchas obras románticas aparece el amor, y aparece un amor extremo, pero aparece un amor que acaba mal. Entonces, nosotros, por un desplazamiento semántico, esa palabra romántica, que en principio tiene que ver
luego lo veréis, con esas vidas extremadas y esa naturaleza desatada y salvaje, se va a acabar convirtiendo en el sentimentalismo. Y hoy hay que distinguir entre el romanticismo con mayúscula, que sería el movimiento literario de la primera mitad del siglo XIX, y lo que nosotros hoy en día entendemos por romanticismo. Si los románticos de aquella época levantaran la cabeza y vieran lo de San Valentín, se volverían a morir. O sea, se sentirían insultados de que la palabra romántico se utilizara para lo, iba a decir ñoño, pero que nadie se ofenda, para lo sentimental. Lo dejaremos ahí, ¿de acuerdo? Venga, entonces, el romanticismo será ese movimiento cultural y literario de la primera mitad del siglo XIX. Y también para que nos quede claro, el romanticismo es hijo de algo que ocurrió en 1789. ¿Qué pasó en 1789? La Revolución Francesa. ¿Y cuál es el lema de la Revolución Francesa? Libertad, igualdad y fraternidad. Entonces, los autores románticos intentan llevar esos principios de la Revolución Francesa a la literatura. Por eso, el romanticismo es más que solamente un movimiento literario, es también un movimiento cultural. Y en algunos países, como sobre todo Inglaterra y Alemania, hay romanticismo ya en las dos últimas décadas del siglo XVIII. En España no. A España tenemos que esperar bastante tiempo a que llegue el romanticismo. A España el romanticismo no va a llegar, aunque yo diga que es de la primera mitad del XIX, no va a llegar hasta el año 1833 por una razón política, que es la siguiente. Vosotros sabéis lo que les pasó a los Borbones en Francia, ¿no? En la Revolución Francesa. Les cortaron la cabeza, la guillotina, ¿sí? El rey que había en España era Fernando VII, y Fernando VII era primo de los Borbones a los que les cortaron la cabeza. Claro, cuando Fernando VII ve lo que les pasa a sus primos, ¿qué hace? Cierra, pero a cal y canto, las fronteras españolas, bueno, hasta tal punto que, por ejemplo, va a prohibir que la gente salga a estudiar fuera, que vengan estudiantes de fuera de España, y va a prohibir cualquier tipo de literatura de países que él va a considerar que son países revolucionarios. Entonces, el romanticismo que ya estaba triunfando en Alemania, que estaba triunfando en Inglaterra, que estaba triunfando en Francia, a España va a llegar tarde y va a llegar ya cuando ya está empujando el siguiente movimiento literario que va a ser el realismo. Porque cuando hablamos de la literatura del siglo XIX tenemos que hablar primera mitad romanticismo, con la salvedad que os digo, que en España llega tarde y mal. Segunda mitad del siglo XIX, realismo, pero luego durante la segunda mitad del siglo XIX, como el romanticismo ha durado tan poquito, hay un rebrote en la segunda mitad en la forma de lo que se llamará el posromanticismo, que hará que el romanticismo perviva. Incluso durante una época en la que la literatura que está de moda ya no es la literatura del romanticismo. Eso es lo que se llama el posromanticismo, como os he dicho, y tendrá una figura destacadísima que es la de Becker, Gustavo Adolfo Becker. Habrá otros autores posrománticos, pero Becker nos va a eclipsar a todos. ¿Sí? Entonces, como os he dicho, el romanticismo llega a España tarde y mal, y aunque yo os diga que se puede situar en la primera mitad del siglo XIX, los autores que hablan con mucha propiedad dicen que el romanticismo en España apenas dura 15 años. Pero la verdad es que en esos 15 años triunfan, como fuegos artificiales, o sea, la gente acostumbrada primero a la forma de gobernar de Fernando VII absolutamente dictatorial, que venían además de un tipo de literatura con la que no se había conectado. Cuando llegan al teatro y empiezan a ver todo lo que ven en el teatro, cuando Espronceda publica los poemas que publica, la canción del pirata, con 10 cañones por banda, viento empujado da vela, que es mi barco, mi tesoro, que es mi Dios la libertad, mi ley, la fuerza y el viento, mi única patria la mar. O sea, la gente era como, ¡oh! por fin. Entonces, sí que es verdad que son eso, son como fuegos artificiales, duran muy poco, pero triunfan. Y luego sí, luego ya viene el realismo, y como os he dicho, luego vendrá el post-romanticismo o segundo romanticismo hacia 1860. Aquí tenéis un vídeo con algunas características del movimiento del romanticismo, y aquí tenéis otro también que me gustaría que vierais. Este de aquí abajo es muy divertido, es muy cortito. Es de una profesora que justamente dice esto, dice, ¿qué te piensas que es romanticismo? Salen los calzoncitos, sale la pareja paseando, dice, pues no, eso no es romántico. Y entonces
empieza a poner imágenes de cementerios, de, bueno, la historia esta de los muertos resucitados, la boda entre un hombre que ha hecho que su amada muera de amor y luego el día de los muertos ella se levanta y exige una boda con él. En fin, todas estas historias que nos parece que son de hace 2 días son del romanticismo, ¿eh? Entonces, bueno, aquí tenéis estos 2 vídeos que yo os pediría que vierais porque allí os vais a encontrar con esa introducción, ¿eh? Bueno, ¿cuál es la ideología del romanticismo? ¿Cuál es la mentalidad de los autores y de los pensadores que se pueden considerar románticos? Repito, habéis visto la Revolución Francesa en historia, entonces pensad en lo que supone la Revolución Francesa también de aniquilación del antiguo régimen y de la implantación de un nuevo orden, con muchos problemas, con, ya sabéis, hubo diferentes revoluciones, aunque hablamos solo de la Revolución Francesa, luego en el siglo XVIII hubo diversas revoluciones burguesas, pero sí que es verdad que vamos a ver un nuevo mundo y los autores románticos van a poner siempre como primer principio para su existencia el deseo de libertad. Eso de la libertad, igualdad y fraternidad de la Revolución Francesa, ellos lo quieren en su vida y lo quieren en sus gobiernos. Pero claro, si es dificilísimo ser libre hoy, en el año 2023, imaginaos cómo era de difícil ser libre en el año 1800 o 1810 o 1815. Ese deseo de libertad va a chocar constantemente contra una sociedad que no está preparada y va a chocar constantemente contra unos gobiernos que tampoco están preparados. Y además van a chocar contra una burguesía que para hacerse con el poder, esa clase alta que no tiene título nobiliario pero que tiene dinero, para hacerse con el poder en las diferentes revoluciones se ha apoyado en el pueblo. Pero, como pasa siempre, una vez se ha hecho con el poder, ¿qué han hecho con los desfavorecidos? Les han dado la patada. Entonces, al final, esos autores van a intentar llevar la libertad en sus vidas y también en sus obras con resultados bastante desiguales, sobre todo en lo de las vidas. Ya os digo que es muy normal que los autores románticos se murieran con 27, con 30, con 31, con 29, de formas, bueno, yo no sé, Lara, por ejemplo, uno de los escritores de los que os hablaré, con 27 años se pegó un tiro delante de un espejo. ¿Por qué? Por diferentes causas, por causas políticas, por causas personales, por causas económicas. Al final no es que se muriesen se morían o los mataban. Sí, se mueren. Yo que sé, Lord Byron, otro de estos escritores románticos, en este caso inglés, se fue a Grecia a luchar por la libertad de Grecia que había sido invadida por los turcos. Un noble inglés, un noble al que habían desterrado de Inglaterra porque en su deseo de libertad se había liado con su hermanastra y tenía relaciones sexuales con su hermanastra. Y claro, le dijeron, hombre, serás muy noble inglés, pero hay cosas por las que no pasamos. Y estuvo viviendo una temporada en Suiza, estuvo viviendo en Venecia, y al final, ya asqueado y aburrido de todo, con 33 años, dijo, yo tengo que luchar por la libertad de los griegos que han sido invadidos por los turcos. Llegó a Grecia y antes de cogerme una espada, se cogió una enfermedad, una disentería, y se murió a los 15 días. Pero se fue allí a luchar. El marido de Mary Shelley, la autora de Frankenstein, que no sabía nadar, un día de una tempestad como la de hoy, se coge una barquita de remos y sale al mar. Claro, no volvió. O sea, ya os digo, un autor romántico inglés, Pushkin, en fin, tenía una mujer que tenía una vida sexual muy activa, con otros que no eran él, y entonces él sabía que, en fin, que su mujer se acostaba con medio ejército ruso, y en una de estas le dio por retar a duelo a otro, porque ya era tan público que el honor de él ya estaba en entredicho, y en el duelo él se dejó matar, porque había perdido el honor. Entonces levantó la espada y dejó que el otro lo atravesara. Becker, por ejemplo, es por romántico, pero Becker también es como Espronceda, de los que se mueren pronto, porque se mueren de enfermedades muchas veces relacionadas con el consumo de alcohol, drogas. El concepto de drogas no era lo que es hoy en día, entonces el opio era, en fin, no estaba criminalizado como hoy en día, y también la prostitución. Y por ejemplo, Becker
tuvo una sífilis por haber ido con prostitutas que al final le acabaría costando la vida, porque entonces era una enfermedad incurable y de ahí te venía luego una tuberculosis y acabó muriendo de la tuberculosis también muy joven. Y más o menos también es el caso de Espronceda. Entonces, ya os digo que más o menos, por una causa o por otra, al final la mayoría terminaban muriendo muy jóvenes, muchas veces por su propia mano y muchas veces por la frustración, porque ese deseo de libertad no lo podían llevar a cabo. Porque la sociedad no estaba preparada para eso. Pues ya os digo que no está preparada hoy en día, pues imaginamos entonces. ¿Vale? El próximo día, que ya es el viernes, acabaremos con las características del romanticismo y comentaremos algunas de Es entretenido. eso.